Buenas noches. Bueno, yo soy el autor del libro, pero voy a hablar al final. Le doy primero la palabra a la congresista Maritza Glave y vamos a seguir con el profesor Jorge Manco Sanconetti. Maritza. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, felicitar a Francisco Durán y agradecerle por la invitación. Agradecerle además por invitarme a leer este libro, que lo he hecho de manera conjunta con parte de mi equipo en el despacho, justo en el contexto del debate del presupuesto en el que estamos en este momento, así que la verdad es que es interesante entrar a algunas reflexiones que creo que tienen más que ver con el devenir de la economía en nuestro país que el debate bastante pobre que hemos tenido sobre cómo finalmente se define la economía supuestamente nacional en el Congreso de la República. Yo quiero en realidad decir, he ordenado como en tres bloques lo que quisiera comentar. Lo primero es por qué me parece que valdría la pena que lean el libro y que creo que es importante tener un texto como el que nos ofrece Paco. En primer lugar, porque hace un intento por contarnos cómo funcionan los grupos de poder económico en el Perú y cómo han existido, cómo han funcionado a lo largo de la historia. Y una cosa que es importante, que está desde la introducción, digamos, la parte introductoria del libro, lo que plantea es: necesitamos ponernos a pensar desde las ciencias sociales cómo es que se constituyen grupos de poder económico en el Perú, cómo es que estos grupos de poder económico van articulando mecanismos de poder que no son solamente el económico, sino que son el económico, el político y el social, lo que les da un peso relevante, importante en el devenir de la historia de nuestro país. Y él lo que hace es contar cómo hay lo que serían los grupos de poder económico consolidados, tradicionalmente limeños, frente a unos nuevos grupos de poder económico más provincianos y que tienen un origen social diferente, digamos. Estos espacios, estos grupos de poder económico han tenido diferente participación y relevancia en su relación con el poder desde el Estado o las acciones públicas o las políticas públicas. Y entonces hay una primera etapa del texto que la verdad es que creo que vale mucho la pena leer, que tiene que ver con cómo es que a lo largo de la historia han ido cambiando, ¿no? Entonces tenemos estos grupos de poder económico que en la República, digamos, República aristocrática y hasta Velasco tenían incluso una participación directa en la política peruana y en las cuestiones de Estado, y que después de las reformas de Velasco cambian estos grupos, dejan de ser una oligarquía, pasan más a ser, digamos, una burguesía, pero además cambian su relación con el propio aparato estatal y con la voluntad de ellos mismos participar directamente del devenir o del quehacer político. Y entonces empiezan a tener una participación con estrategias diferentes. En realidad son otros sus operadores los que terminan influenciando en decisiones públicas. Lo que vemos es cómo estos grupos de poder económico, pasado Velasco, empiezan a reconstituirse, digamos, ¿no? a pensar más en su propia sobrevivencia, en cómo es que ellos dejan de ser básicamente grupos terratenientes o vinculados al poder de la tierra, comienzan a diversificar su actividad económica, a tener diferente presencia en el territorio nacional, y también, entrados los años 80, digamos, que vendría una nueva etapa, comillas, democrática en el país, estos grupos de poder económico, que son los más consolidados, o los limeños, en fin, como los va llamando Paco, aunque mete el grupo Romero, que viene de Piura, pero en fin, son los que están, digamos, en el centro del poder, lo que hacen en realidad es conectarse con los poderes transnacionales y entrar más a la globalización, ¿no es cierto? Entonces es como hay una evolución de estos grupos económicos que los lleva hacia una lógica diferente, entran a la bolsa, se conectan con capitales extranjeros, se sienten cómodos con ser los segundones de las transnacionales, no lo dice así, evidentemente, pero más o menos es que se sienten así, y tienen también una, si quieren, evolución hacia lógicas corporativas. Y entonces aparece la figura de los gerentes o los CEO, ¿no es cierto? Y estos personas que no forman parte del grupo familiar, que no son de linaje familiar, que entran a ser elementos importantes dentro del grupo del poder económico. Sin embargo, también está en el texto y vale la pena verlo, a diferencia de otros grupos de poder económico en la región, en el Perú, o al menos es lo que plantea Francisco en el texto,
no llegan a desconectarse del poder o de la propiedad de las empresas o de los grupos de poder que ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces hay una evolución hacia una lógica corporativa, pero no abandonan, ¿no es cierto? Entonces incluso una cosa que también es muy interesante del libro es que uno puede ver, ustedes pueden buscar, van a encontrar los árboles genealógicos, quiénes son los jefes de familia, con quienes están casados, cómo es que funciona la lógica hereditaria, cómo esto se relaciona con unos gráficos muy claritos sobre cuáles son las empresas que forman parte de cada uno de los grupos de poder económico, para que vean el tamaño que tienen. Además, a mí me ha servido mucho para saber realmente cuáles están conectadas con quién, también para el trabajo que hago. Y esto va mostrando entonces cómo, si bien hay una evolución, una conexión con el mundo global, no terminan de perder la lógica familiar. La lógica familiar está, incluso los yernos se vuelven gerentes, en fin, no termina de desconectarse con un patrón más de este grupo originario que él empieza a estudiar desde un momento. Frente a eso, el libro, en una siguiente etapa, nos muestra el surgimiento de nuevos grupos de poder económico, los Añaños, los Acuña, en fin, que son otros elementos, otros actores de la economía peruana que van teniendo relevancia en la economía peruana, pero que no vienen pues de estas clases medias europeas que vinieron con capitales al Perú, sino que son normalmente relacionados con incluso sectores populares o gente que no necesariamente viene de una familia consolidada, aunque en este grupo también pone a los Dyer, por ejemplo, que sí tenían digamos, tierras en su momento, pero hay una reconfiguración más provinciana, digamos, ¿no?, de estos otros nuevos grupos de poder económico. Entonces, ahí el libro intenta discutir por qué es que no hay necesariamente una consolidación o una relación entre los grupos de poder emergentes provincianos con los grupos de poder económico limeños constituidos que vienen más bien de estas antiguas clases medias europeas. Hay incluso una cosa que es muy cercana a esta discusión sobre si incluso los llegan a aceptar, porque hay una parte del libro donde dice, por ejemplo, no están en el Club Nacional, o sea, estos espacios de distinción. Entonces, claro, las familias de los grupos de poder económico tradicional, consolidado, limeños, están en espacios clave como el Club Nacional, donde no están los grupos de poder provinciano, emergentes, y entonces son en el discurso el triunfo del modelo, ¿no? O sea, el discurso desde la oficialidad es, esto es el triunfo del mercado, es el triunfo del capitalismo, es el triunfo, en fin, del modelo. Sin embargo, al mismo tiempo hay un prejuicio frente a ellos, hay una discusión. Dice Francisco en el texto que es subjetiva sobre si hay lavado de activos, por ejemplo, que es algo que se suele decir, ¿no es cierto? O sea, estos nuevos grupos de poder económico provincianos, siempre hay el tufillo o la supuesta creencia de, que por ahí se lava activos. En fin, ese es uno de los temas que también un poco está. Y esto hace que finalmente no se constituya, es lo que plantea Francisco, una clase dominante que pretenda ser una clase dirigente en el Perú, que articule los distintos grupos de poder económico. Entonces, eso es un poco lo que está en el texto sobre ambos sectores. Hay, por supuesto, particularidades. Están los Acuña, que sí tienen una lógica de acción política directa. El libro tiene un capítulo por cada grupo económico, vale la pena mirarlo, es interesante, es estimulante, además ver qué estrategias tienen cada uno. En el caso de los Acuña, por ejemplo, se plantea como la universidad no solamente es un elemento de acción política empresarial, de acción empresarial o de generación de lucro, sino que la llama la universidad partido, es decir, se promueven a los mejores estudiantes como candidatos de Alianza para el Progreso, es un poco esta relación entre el grupo de poder económico, la familia y su acción directa en la vida política. Eso es una de las cosas que se estudia. Le voy a preguntar a Richard Acuña mañana qué opina del texto. Se lo voy a regalar, de repente, puede ser una manera de ver cómo lo miran, que está dentro digamos, de la lectura que hay, ¿no? Y luego, desde los grupos consolidados, una de las cosas que también sale es, hay diferentes acciones o herramientas, digamos, que utilizan estos grupos de poder, ¿no? Y entonces, una de estas herramientas es CONFIEP. CONFIEP suele ser el espacio de acción, ¿no es cierto?, para el lobby, para la incidencia política, pública. Ustedes siempre saben, el presidente de CONFIEP es el que marca un poco la agenda desde lo que los grupos de poder económico quieren, pero una de las cosas que él dice es que un poco ahí están los subordinados, ¿no? O sea, están como los segundones y casi nunca tenemos a los jefes de las familias dentro de CONFIEP. Pero hoy tenemos una situación rara, Roque Benavide está en CONFIEP, ¿no? Entonces eso es como una también
situación diferente a las que él plantea como clásicas ahí. Hay una etapa siguiente en el libro que también se ve, que es cómo hoy funcionan estos grupos de poder. Está la idea del lobby y la financiación de los partidos políticos, de las campañas, mejor no hablemos de este tema ahora, pero en fin. Hay un poco cómo se opera en la política, no de manera directa, sino a través del lobby, es decir, yo no necesito colocar a Dionisio Romero 25 a ser candidato al Congreso, me basta con financiar a alguno de los partidos políticos para de esa manera tener incidencia. Está el trabajo desde la lógica de las puertas giratorias, eso es una cosa que se ve mucho, que de hecho yo ahora en el Congreso veo con mucha más cercanía. Por ejemplo, los exgerentes de empresas que son ministros o que son directores de, o que son los responsables de, y que configura clásicamente una puerta giratoria, pero evidentemente en el Perú, en tanto no se tipifica, pues no es delito o ni siquiera se controla claramente, y eso es algo que valdría la pena, al menos para mí ha sido una pista de lo que valdría la pena mirar también un poco más en el quehacer más cotidiano. Y luego está pues la aparición de este tema de los paraísos fiscales, ¿no? Eso es algo que además hoy Oxfam está trabajando, es algo que nosotros también vamos a empezar a mirar, y es como los paraísos fiscales ayudan también a sacar la plata, ¿no? Y es como finalmente ya ni siquiera su plata está acá, ¿no? A pesar de que muchos de ellos tienen corporaciones financieras también, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Luego hay una segunda cosa que sí sería interesante ver también, que tiene que ver con en estas lógicas de articulación o de complementariedad, o sea, ¿quiénes son aliados de los grupos de poder económico? Y entonces también están otros instrumentos que utilizan, no sé, IPE, macroconsulta, apoyo, en fin, que son como distintas entidades que pueden brindar servicios a los grupos de poder económico. Luego hay una mirada que tiene que ver con UTEC, que no me había puesto a pensar en eso, y era una de las cosas que también acá las señoras que trabajan conmigo miraron, que era UTEC, que es ya más la formación de los futuros trabajadores o CEOs de las empresas, es decir, está pensado como un espacio de formación para quienes van a servir como operadores de estos grupos de poder económico, que es como unos elementos de estrategias adicionales, y es pensar también un poco en la formación del pensamiento de una lógica que de continuidad a lo que ellos necesitan como políticas dentro del país, ¿no? Luego tengo como tercer punto, ya como para ir cerrando, algunas preguntas o observaciones que creo que no están y que tal vez una segunda versión del libro o algo más que la universidad pueda promover de investigación de Paco, que a mí me resultarían interesantes, ¿no? Una cosa que siempre me he preguntado y que no está desarrollada en el libro es la relación con la economía ilegal. Entonces, si bien está desde la lógica de la distinción, es decir, está desarrollado el hecho de que los grupos limeños consolidados miran con cierto desprecio a los grupos provincianos porque hay esta especie de presupuesto de que lavan activos y que no necesariamente hay mucha prueba al respecto. La pregunta es ¿dónde se lavan los activos? ¿No? O sea, ¿cuánto peso tiene la economía ilegal finalmente en los grupos de poder económico, ¿no? No solo en narcotráfico. Una de las cosas que ahora preguntaba yo y que es una de las cosas que vi mucho en la municipalidad era el tráfico de tierras. Muchas, no sé, Centenario, Los Portales, en fin, tienen mucho vínculo con decisiones que no necesariamente son claras sobre ocupación de suelo, cambios de zonificación, ocupación ilegal del suelo, especulación inmobiliaria. Entonces, estos espacios grises entre lo ilegal y lo legal en la lógica económica sería interesante mirarlo. La segunda es, si bien el libro se pregunta, o no sé si se pregunta, pero plantea este desencuentro entre los grupos de poder económico provincianos y los limeños, y cómo este desencuentro entre los provincianos y los limeños hace en parte que no haya una clase dominante dirigente, ¿no es cierto? No discute mucho las razones por las cuales los grupos de poder limeños no se constituyen ellos solos en un intento de clase dominante dirigente, digamos, podrían hacerlo sin los provincianos, ¿no? Entonces se plantea un poco como que están cómodos siendo los segundos de los grandes capitales transnacionales que hoy dominan la economía peruana, pero no hay mayor razón por la cual no serían. Tienen puntos de encuentro, comparten espacios sociales, comparten los colegios de los hijos, en fin, hay puntos de encuentro que también están discutidos ahí, y sería interesante tal vez ver un poquito más por qué. Tal vez
porque no hay una sociedad o una clase social en contraposición con un proyecto sólido que les resulte realmente incómodo, con lo cual no sería necesario, pero no sé si hay algo más por ahí a discutir. Una tercera en esa línea de las cosas que creo que valdría la pena mirar más, la relación Dionisio Romero-Vladimiro Montesinos, yo la desarrollaría un poco más. Yo misma hoy día no me acordaba de la del video, no lo vi mencionado. Incluso si no me equivoco, Dionisio Romero le da el helicóptero a Montesinos para ir al velero Carisma, o sea, es decir, hay una relación mucho más sólida entre Dionisio Romero, Montesinos, en esta lógica de poder, ¿no? Que sería, en fin, importante recordarla por lo menos para quienes la vamos leyendo. Y la última, que no está desarrollada para nada, pero que está presente para quienes somos mujeres y lo leemos, es que todos son hombres. En realidad es bien patriarcal, o sea, ahí todos los jefes son hombres, las lógicas de sucesión son entre hombres, siempre buscan que sea el hijo mayor o el segundo o el tercero, pero es el hombre el que finalmente hereda el grupo de poder, ¿no? Y entonces, no sé, tal vez habría que ver en el momento donde están las mujeres también. Eso es lo que yo comentaría sobre el libro. Felicitaciones y los invito a leer.